Eran las 2 de la madrugada cuando sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en la cabeza. El dolor era tan intenso que no podía ni abrir los ojos. Con las manos temblando, logré tomar mi teléfono y llamar a la ambulancia. Mientras esperaba, hice lo que cualquier madre haría. Llamé a mi hijo Santiago, a mi nuera Ana Sofía, a mis nietos. Necesitaba que alguien de mi familia estuviera conmigo en el hospital. Pero nadie, absolutamente nadie, respondió mis llamadas. Cuando finalmente logré contactar a Ana Sofía al día siguiente, su respuesta me rompió el corazón. Estamos en vacaciones familiares en Cancún. No nos molestes con tus dramas, Dolores. Ya estamos hartos de tus exageraciones. Vacaciones familiares. Vacaciones que yo había pagado con mis ahorros y de las cuales fui excluida porque, según Ana Sofía, ya no tenía edad para andar de viajes. Lo que pasó después en esa habitación de hospital cambió mi vida para siempre. Durante 3 días estuve completamente sola, viendo el teléfono esperando aunque fuera un mensaje. Nada. Fue ahí donde me di cuenta de una verdad que había estado negando durante años. Para mi propia familia, yo solo existía cuando necesitaban algo, pero ellos no sabían que esa mujer de 68 años que habían abandonado en el hospital tenía un as bajo la manga, una sorpresa que iba a cambiar todo. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que viene te va a impactar tanto como me impactó a mí descubrir quién realmente era mi familia. Mi nombre es Dolores Esperanza Ramírez de González, tengo 68 años y durante 45 años he sido la madre más dedicada que puedas imaginar. Nací en un pueblito de Michoacán, pero me vine a la Ciudad de México cuando me casé con Roberto, que en paz descanse. Juntos criamos a Santiago, nuestro único hijo, y créeme que ese niño nunca conoció una necesidad. Cuando Roberto murió hace 12 años de un infarto, Santiago tenía 28 años y acababa de casarse con Ana Sofía. Yo quedé viuda con una casa en la colonia del Valle, algunos ahorros y una pensión modesta. En lugar de buscar mi propia felicidad, decidí dedicar mi vida entera a ayudar a mi hijo a salir adelante. Le di el enganche de 200,000 pesos para su casa en Polanco. Cuando Ana Sofía quedó embarazada de Emma, dejé mi trabajo de contadora para cuidar a mi nieta mientras ella se enfocaba en su carrera de mercadotecnia. Después llegó Tommy y yo seguí ahí, siendo la nana gratuita de tiempo completo. Durante estos 12 años he cocinado para ellos todos los domingos. Mi cochinita pibil se volvió legendaria en su círculo social. Ana Sofía siempre presumía en Facebook: la suegra más linda del mundo nos consiente con su comida casera. Pero después me decía en privado: Dolores, ya sabes que los domingos son solo para familia cercana. Mejor quédate en la cocina mientras nosotros platicamos. Les presté dinero para el coche, para las vacaciones, para la escuela privada de los niños, siempre con la promesa de: te pagamos el próximo mes, mami. Ese próximo mes nunca llegó. En total, calculando bien, les he dado más de 800,000 pesos en estos años. 800,000 pesos que saqué de la venta de terrenos que mi Roberto me había dejado. Pero yo era feliz siendo útil, o eso creía. Los primeros señales de que algo estaba mal empezaron hace como 2 años. Ana Sofía comenzó a poner excusas cuando yo quería pasar tiempo con Emma y Tommy. Están muy ocupados con tareas, tienen actividades extracurriculares. Mejor vienes el sábado temprano para ayudarme con la limpieza. Poco a poco me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo: dinero, comida o que cuidara a los niños. Santiago, mi propio hijo, empezó a tratarme como si fuera una empleada. Mamá, Ana Sofía necesita que vengas mañana temprano. Los niños tienen partido de fútbol y nosotros tenemos compromisos. Nunca, ¿cómo estás? Nunca, ¿necesitas algo? Siempre órdenes disfrazadas de favores. Hace 6 meses, cuando cumplí 68 años, organicé una pequeña cena en mi casa. Invité a Santiago, a Ana Sofía y los niños. Cociné durante 2 días: mole poblano, chiles en nogada,
flan napolitano. Ana Sofía llegó 1 hora tarde, comió rápido y se fue diciendo que tenía una cena importante con clientes. Santiago ni siquiera se disculpó por ella. Esa noche, limpiando los platos sola en mi cocina, me pregunté cuándo había sido la última vez que ellos me habían invitado a algo. No pude recordar ni una sola ocasión, pero yo seguía justificándolos. Están jóvenes, tienen sus vidas, sus responsabilidades, me decía a mí misma. Ana Sofía trabajaba en una empresa de marketing digital muy prestigiosa, y Santiago había montado su propio despacho contable. Yo estaba orgullosa de ellos, pero también me sentía cada vez más invisible. El colmo fue hace 3 meses, cuando Ana Sofía organizó el baby shower de su hermana Fernanda. Yo me enteré por las fotos en Instagram. Ahí estaban todas las mujeres de la familia de Ana Sofía, mi nuera con un vestido hermoso sirviendo canapés elegantes, y en los comentarios todo el mundo felicitándola por ser la cuñada perfecta. Yo, que había cuidado a Emma y Tommy durante años, que había sido como una segunda madre para Ana Sofía cuando llegó a la familia, ni siquiera sabía que existía esa reunión. Cuando le pregunté a Santiago por qué no me habían invitado, me dijo: «Ay, mamá, era solo para mujeres jóvenes. Tú ya estás en otra etapa de la vida. Otra etapa de la vida». Como si a los 68 años ya no fuera una mujer que mereciera ser incluida. Esa noche del dolor de cabeza, tirada en esa cama de hospital, todo se volvió cristalino. No era la primera vez que me sentía mal, y no podía contar con ellos. El año pasado, cuando me caí en las escaleras y me torció el tobillo, Ana Sofía me dijo que no podían venir porque tenían una cena de trabajo muy importante. Tuve que llamar a mi vecina, la señora Carmen, para que me ayudara. Pero esta vez era diferente. Esta vez el dolor en mi cabeza era tan fuerte que pensé que me iba a morir, y ellos estaban en Cancún, en unas vacaciones que yo había pagado, divirtiéndose mientras yo agonizaba sola. Si estás viviendo algo similar, quiero que sepas que no estás sola. Muchas madres pasamos por esto sin darnos cuenta de que estamos siendo utilizadas por nuestros propios hijos. Ahora te voy a contar cómo llegué a este punto, porque la verdad es que los señales estuvieron ahí desde el principio, pero yo estaba tan ciega de amor maternal que no quise verlos. Todo comenzó cuando Ana Sofía entró a nuestra familia. Al principio parecía una nuera de ensueño. Me decía suegrita linda y me abrazaba cada vez que nos veíamos. Pero apenas se casaron, empezaron los comentarios sutiles. «Ay, Dolores, esa blusa ya está muy pasada de moda. ¿No crees que ya es hora de que renueves el estilo de tu casa? Mi mamá dice que a su edad ya no usa esos colores tan llamativos». Santiago, mi propio hijo, empezó a cambiar también. Antes me llamaba todos los días para preguntarme cómo estaba. Después de casarse, las llamadas se volvieron menos frecuentes, y cuando hablábamos, siempre terminaba con: «Oye, mami, Ana Sofía necesita que…» o «¿podrías ayudarnos con…?» La primera vez que me pidieron dinero fue para los muebles de su nueva casa. Ana Sofía llegó a mi casa con una revista de decoración y me dijo: «Suegrita, mira qué hermosa está quedando nuestra casita. Solo nos faltan 20,000 pesitos para completar la sala». 20,000 pesitos, como si fuera calderilla. Yo saqué el dinero de mis ahorros sin pensarlo 2 veces, porque era para la felicidad de mi hijo. Cuando nació Emma, yo estaba en el 7º cielo. Por fin iba a ser abuela. Ana Sofía me dijo: «Dolores, vas a ser la abuela más importante de esta niña. Necesito que me ayudes porque mi carrera es muy demandante». Yo dejé mi trabajo de contadora en el despacho del licenciado Hernández, donde había trabajado durante 15 años. Dejé mi independencia económica para cuidar a mi nieta. Los primeros meses fueron hermosos. Emma era un ángel y yo me sentía útil y amada. Pero poco a poco, Ana Sofía empezó a tratarme como una empleada. «Dolores, Emma necesita pañales de la marca cara, no esos genéricos que compraste. Dolores, la pediatra dice que no le des comida casera, solo los potitos orgánicos. Dolores, por favor llega más temprano mañana.
Tengo una junta a las 7 de la mañana. Nunca me pagó un peso por cuidar a Emma. Cuando yo mencioné tímidamente que estaba gastando mucho en gasolina yendo y viniendo de su casa, Ana Sofía me respondió: «Ay, suegrita, pero es tu nieta. Una abuela no cobra por amar a sus nietos». Yo me sentí mal por haber siquiera mencionado el dinero. Cuando nació Tommy 2 años después, la situación empeoró. Ahora tenía que cuidar 2 niños, hacer las compras del súper, cocinar para toda la familia los fines de semana y además seguir prestándoles dinero para emergencias que nunca se acababan. El momento que más me dolió fue el cumpleaños número 5 de Emma. Yo había estado planeando esa fiesta durante semanas. Compré la piñata, los globos, contraté al payaso, hice 3 diferentes tipos de gelatinas y un pastel de 3 pisos decorado con princesas. Gasté más de 10,000 pesos de mi pensión. El día de la fiesta, Ana Sofía llegó con una cámara profesional y empezó a tomar fotos de todo. Después subió las fotos a Facebook con el texto: «La fiesta más hermosa para mi princesa. Gracias a mi esposo maravilloso por organizar todo esto. Mi esposo maravilloso». Santiago no había movido ni un dedo para esa fiesta, pero él se llevó todo el crédito. Cuando le comenté a Santiago que me hubiera gustado aparecer en las fotos, él me dijo: «Ay, mamá, Ana Sofía quería que las fotos fueran solo de la familia nuclear. Tú entiendes, ¿verdad? Familia nuclear». Yo, que había criado a esos niños prácticamente desde bebés, no era familia nuclear. Pero lo que más me lastimó fueron los comentarios que Ana Sofía hacía delante de los niños. «Emma, no le hagas caso a la abuela cuando te dé dulces. Ella no sabe de nutrición moderna. Tommy, la abuela es de otra generación. Ella no entiende cómo educar niños en estos tiempos». Los niños empezaron a verme diferente, como si yo fuera una señora vieja y obsoleta que no sabía nada. El año pasado, Ana Sofía empezó una nueva estrategia que me dolió en el alma. Comenzó a restringir mi acceso a los niños. «Dolores, ya no necesitamos que vengas entre semana. Contraté una niñera más profesional», me dijo un lunes cuando llegué como siempre a cuidarlos. «Pero puedes venir los sábados temprano a ayudarme con la limpieza de la casa». De abuela querida pasé a ser la señora de la limpieza gratuita. Y lo peor es que yo acepté, porque era la única forma de ver a Emma y Tommy. Los últimos meses antes de la hospitalización fueron terribles. Ana Sofía había empezado a ignorar completamente mis llamadas. Cuando yo intentaba planear algo con los niños, ella me decía: «Dolores, ya no tienes la energía para andar correteando niños. Mejor quédate en tu casa descansando». Pero después me marcaba cuando necesitaba que cuidara a los niños porque se le había cancelado la niñera. Santiago se había vuelto completamente indiferente conmigo. La última vez que hablamos antes del hospital, yo le había comentado que me sentía muy cansada y que había tenido algunos dolores de cabeza. Su respuesta fue: «Mamá, ya tienes 68 años, es normal que te sientas cansada. Ana Sofía dice que deberías ir al doctor y dejar de exagerar tanto». Dejar de exagerar tanto. Esas fueron sus palabras exactas cuando su propia madre le decía que se sentía mal. Pero lo que ellos no sabían era que durante todos estos años de humillaciones, yo había estado guardando algo que iba a cambiar completamente el poder en esta familia, algo que ni Santiago ni Ana Sofía se imaginaban que existía. El colmo de la falta de respeto llegó hace 4 meses, durante la Navidad pasada. Yo había preparado la cena navideña como siempre: pavo relleno, bacalao a la vizcaína, romeritos, ponche navideño y buñuelos caseros. Gasté toda mi aguinaldo de pensionada en esa cena porque quería que fuera especial para los niños. Ana Sofía llegó 2 horas tarde con Santiago y los niños. Durante toda la cena estuvo contestando llamadas de trabajo y subiendo fotos a Instagram. En una de las fotos que subió, cortó la imagen justo para que yo no apareciera y escribió: «Cena navideña perfecta en familia». Yo estaba sentada literalmente al lado de Emma, pero me cortó de la foto.
Después de cenar, mientras yo estaba recogiendo los platos, escuché a Ana Sofía hablar por teléfono en el jardín. No, amiga, estamos en casa de la suegra. Ya sabes cómo son estas señoras mayores, necesitan sentirse útiles. Le dejamos que haga la cena para que no se sienta tan sola. Le dejamos que haga la cena, como si fuera un favor que me hacían. Santiago nunca me defendió, ni una sola vez en todos estos años. Cuando Ana Sofía me faltaba al respeto delante de él, Santiago se quedaba callado o peor aún, se reía como si fuera algo gracioso. La gota que derramó el vaso fue hace 2 meses, cuando Ana Sofía organizó el cumpleaños de Santiago en un restaurante carísimo de Polanco. Yo me enteré por casualidad, porque Emma mencionó que papá había tenido una fiesta muy bonita con un pastel gigante. Cuando le pregunté a Santiago por qué no me había invitado al cumpleaños de mi propio hijo, me dijo: «Mamá, era una reunión de trabajo informal. No era apropiado que estuvieras ahí». No era apropiado. Su propia madre no era apropiada para el cumpleaños de su hijo. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Me dolía el pecho, me dolía la cabeza, me dolía todo el cuerpo, pero pensé que era solo tristeza. No sabía que mi cuerpo ya me estaba mandando señales de que algo estaba terriblemente mal. Los dolores de cabeza habían empezado hace como 6 meses, pero yo los atribuía al estrés de sentirme rechazada por mi familia. Algunas noches no podía dormir pensando en qué había hecho mal, por qué mi hijo me trataba como si fuera una extraña. Ana Sofía había empezado a hacer comentarios muy crueles sobre mi edad. «Dolores, ya deberías considerar mudarte a un asilo. Hay muy bonitos donde puedes hacer amigas de tu edad. Dolores, esta casa es muy grande para una sola persona. ¿No crees que sería mejor venderla y comprar algo más pequeñito?». Siempre con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería parecer dulce. Lo que yo no sabía entonces era que Ana Sofía y Santiago ya habían hecho planes sobre mi casa y mis ahorros. Planes que no me incluían viva por mucho tiempo, pero eso lo descubriría después, en el hospital, cuando finalmente se me quitó la venda de los ojos. Ahí estaba yo, en esa cama de hospital del Instituto Nacional de Neurología, conectada a sueros y máquinas que pitaban cada tanto. Era mi 2.º día internada y seguía sin noticias de mi familia. Las enfermeras me preguntaban constantemente si alguien iba a venir a verme, y yo ya no sabía qué responderles. Fue la doctora Patricia Mendoza, una neuróloga joven pero muy profesional, quien cambió mi vida para siempre con una conversación que jamás olvidaré. «Señora Dolores», me dijo mientras revisaba mis estudios, «los resultados de la tomografía y la resonancia magnética han salido perfectos. No tiene usted ningún tumor, ninguna lesión, ningún problema neurológico que explique estos dolores de cabeza tan intensos». Yo me quedé confundida. «Pero doctora, el dolor era insoportable». Pensé que me iba a morir. «Señora Dolores, permítame preguntarle algo muy personal. ¿Cómo se siente usted emocionalmente? Ha estado pasando por mucho estrés últimamente». Y ahí fue cuando todo se desmoronó. Empecé a contarle a la doctora sobre mi familia, sobre cómo me sentía invisible, sobre los dolores de cabeza que habían empezado cuando comenzaron los desplantes de Ana Sofía. Lloré durante 1 hora entera mientras le contaba todo. La doctora Mendoza me escuchó con una paciencia infinita y después me dijo algo que cambió completamente mi perspectiva. «Señora Dolores, usted está sufriendo de dolores de cabeza tensionales severos causados por estrés emocional crónico. Su cuerpo está manifestando físicamente el dolor que su alma ha estado cargando durante años. Usted no está loca, usted está siendo abusada emocionalmente». Abusada emocionalmente. Nunca había pensado en esa palabra aplicada a mi situación. «¿Sabe qué es lo más triste de todo esto?», continuó la doctora. «Que usted se está matando literalmente por personas que no la valoran. Su presión arterial está disparada. Tiene usted gastritis por el estrés. Y estos dolores de cabeza pueden empeorar hasta convertirse en algo serio si no cambia su situación de vida». Esa noche,
sola en mi cuarto de hospital, tuve una revelación que me partió el corazón, pero también me liberó. Mi familia no me amaba. Mi familia me usaba. Toda mi vida había confundido ser útil con ser amada. Pero entonces recordé algo que había olvidado completamente en medio de tanto dolor emocional. Algo que ni Santiago ni Ana Sofía sabían. Algo que me devolvió el poder que había perdido durante tantos años. Hace 5 años, mi hermana Esperanza, que vivía en Houston, murió de cáncer sin hijos. Me heredó toda su fortuna. Una casa en Texas valorada en $400,000, acciones en varias empresas americanas y cuentas bancarias que sumaban más de $600,000. En total, más de $1 millón. Yo nunca le había contado a Santiago sobre esta herencia, porque Esperanza me había hecho prometer que solo la usaría para mi propia felicidad, no para seguir manteniendo a personas que no me valoraran. Dolores me había dicho antes de morir: tú tienes el corazón muy grande, pero hay gente que se aprovecha de eso. Esta herencia es para que tú vivas tus últimos años como una reina, no como una sirvienta. Durante estos 5 años, yo había dejado ese dinero intocado en cuentas americanas, gestionado por un abogado de Houston. Solo había usado los intereses para algunos gastos personales pequeños, pero la fortuna principal seguía ahí, creciendo. Ana Sofía y Santiago creían que yo era una viuda pobre que vivía solo de mi pensión. No tenían ni idea de que la viejita inútil que tanto despreciaban era millonaria en dólares. Esa revelación me devolvió algo que había perdido: mi dignidad. Ya no era la pobre viuda que dependía de la caridad emocional de su familia. Era una mujer independiente que había estado regalando su tiempo y amor a personas que no lo merecían. La enfermera Guadalupe, que había sido muy cariñosa conmigo durante mi estancia, se acercó esa noche y me dijo: señora Dolores, en mis 20 años trabajando aquí, he visto muchos casos como el suyo. Mujeres mayores que se enferman porque cargan con el dolor de familias ingratas. ¿Sabe qué es lo que más me da coraje? Que ustedes se sienten culpables por poner límites. ¿Límites?, le pregunté. Sí, señora, límites. Decir no cuando le falten al respeto. Decir no cuando la usen. Decir no cuando la excluyan, pero después quieran que esté disponible para servirles. Usted no es un cajero automático ni una sirvienta. Usted es una mujer que merece respeto. Esa noche llamé a Richard Thompson, el abogado que manejaba mi herencia en Houston. Le expliqué mi situación y le pedí que empezara a preparar algunos documentos legales. Era hora de que Santiago y Ana Sofía conocieran a la verdadera Dolores. Al tercer día en el hospital, mientras empacaba mis cosas para irme a casa, escribí una nota que iba a dejar en mi mesa de noche. Una nota que iba a encontrar mi familia cuando finalmente decidieran aparecer por el hospital. La nota decía: queridos Santiago y Ana Sofía, después de 3 días esperándolos en este hospital, he tenido tiempo de reflexionar sobre nuestra relación. He decidido hacer algunos cambios importantes en mi vida. Cuando regresen de sus vacaciones en Cancún, que yo pagué, los espero en mi casa el domingo a las 5 de la tarde. Tenemos mucho de qué hablar. Con amor, pero también con dignidad nueva, mamá. Pero lo que ellos no sabían era que esa nota era solo el comienzo. Tenía 5 días para preparar la conversación más importante de mi vida. 5 días para planear cómo iba a recuperar mi respeto y mi lugar en esta familia, o definitivamente alejarme de ella. Cuando llegué a mi casa después del hospital, me sentí como si estuviera viendo mi propio hogar por primera vez. Esa casa en la Colonia del Valle, que Roberto y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, donde habíamos sido felices, donde había criado a Santiago, ahora me parecía el escenario perfecto para lo que iba a suceder. Lo primero que hice fue llamar a mi vecina, la señora Carmen, quien había sido la única persona que se preocupó por mí durante mi hospitalización. Carmen, le dije, necesito contarte algo, pero prométeme que va a quedar entre nosotras por ahora. Le conté sobre la herencia de mi hermana Esperanza, sobre mi despertar en el hospital y sobre mis planes.
Carmen se quedó con la boca abierta. Dolores, ¿me estás diciendo que eres millonaria y nunca me dijiste? Y después, más seria, agregó: pero me da mucho gusto que por fin hayas abierto los ojos sobre esos sinvergüenzas. Durante los siguientes 5 días, mientras Santiago y Ana Sofía seguían disfrutando en Cancún subiendo fotos a Instagram de sus cócteles en la playa, yo me convertí en una mujer completamente diferente, una mujer con un plan. Llamé a Richard Thompson en Houston y le pedí que me preparara 3 cosas. Primero, un reporte completo de mi patrimonio actual en dólares. Segundo, los documentos que probaran que yo era la única heredera legítima de los bienes de Esperanza. Y tercero, un testamento nuevo, donde Santiago quedara completamente excluido de cualquier herencia. Mrs. Dolores, me dijo Richard en su español con acento tejano, I'm proud of you. Your sister Esperanza always told me you were too generous for your own good. She would be happy to know you're finally taking care of yourself. El martes fui al Banco Santander, donde tenía mi cuenta principal, y hablé con la gerente, licenciada Mónica Sánchez. Le expliqué que quería transferir una cantidad importante de dinero desde Estados Unidos y que necesitaba abrir cuentas nuevas que fueran completamente privadas. Señora Dolores, me dijo, usted va a necesitar un abogado especialista en patrimonio para manejar estos montos. Esa tarde fui al despacho del licenciado Fernando Castillo, un abogado especialista en derecho familiar que Carmen me había recomendado. Cuando le conté mi historia, el licenciado me dijo algo que jamás olvidaré. Señora Dolores, usted ha sido víctima de abuso financiero y emocional por parte de su familia. En términos legales, podríamos incluso hablar de explotación de persona mayor. Pero lo más importante es que usted tiene todos los elementos para protegerse legalmente. El licenciado Castillo me ayudó a preparar varios documentos que iban a ser fundamentales para la reunión del domingo. Una carta legal de desconocimiento de deudas, donde establecía que todos los préstamos que les había hecho a Santiago y Ana Sofía eran considerados regalos irrevocables. Un testamento nuevo donde mi herencia se destinaría íntegramente a fundaciones de beneficencia, y una orden de restricción preventiva en caso de que intentaran intimidarme o amenazarme. El miércoles hice algo que no había hecho en años. Fui de compras para mí misma. Me compré un vestido azul marino elegante, me hice un corte de cabello moderno en el salón de belleza de la colonia Roma y me compré zapatos nuevos. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que estaba ahí. Ya no era la viejita útil que Santiago y Ana Sofía conocían. El jueves contraté a una empresa de limpieza profesional para que viniera el viernes a dejar mi casa impecable. Si esta iba a ser potencialmente la última reunión familiar en mi hogar, quería que todo fuera perfecto. También contraté a un fotógrafo discreto, el señor Raúl Mendoza, para que se quedara en la casa de Carmen durante la reunión del domingo y tomara fotos desde la ventana en caso de que Santiago y Ana Sofía reaccionaran de manera agresiva. Señora, me dijo el señor Raúl, mi propia madre pasó por algo similar con mi hermano. Usted está haciendo lo correcto. El viernes llegó Richard Thompson desde Houston con todos los documentos. Era un señor mayor, muy elegante, con un maletín de cuero que contenía mi nueva identidad financiera. Dolores, me dijo mientras revisábamos los papeles, cuando tu hermana me dejó encargado de cuidar tu herencia, me hizo prometer que te ayudaría a usarla para ser feliz, no para seguir siendo víctima de personas egoístas. Esa tarde, mientras revisaba los documentos, me di cuenta de la magnitud real de mi patrimonio. Con las inversiones que Richard había hecho durante estos 5 años, mi herencia había crecido a $1.400.000. En pesos mexicanos, más de 25 millones. Suficiente para vivir como una reina el resto de mi vida, viajar por el mundo, ayudar a causas que realmente me importaran. Ana Sofía y Santiago pensaban que estaban manipulando a una viuda pobre y sola. No tenían ni idea de que estaban a punto de enfrentarse a una de las mujeres más ricas de la colonia del Valle.
El sábado en la noche llamé a mi prima Leticia, que vive en Guadalajara, y le conté todo. Leticia siempre había sospechado que Santiago y Ana Sofía me trataban mal, pero yo nunca le había contado los detalles. «Prima», me dijo, «Esperanza está cuidándote desde el cielo. Esa herencia llegó justo cuando más la necesitabas, no para el dinero, sino para la fuerza». También llamé a Emma y Tommy para desearles buenas noches, como hacía siempre. Ana Sofía contestó el teléfono de Emma y me dijo: «Dolores, estamos muy cansados del viaje. Los niños ya se van a dormir». Pude escuchar a Emma en el fondo gritando: «¡Abuela! ¡Abuela!». Pero Ana Sofía colgó antes de que pudiera hablar con ella. Esa noche, sentada en mi sala, tomando un té de manzanilla y viendo las fotos de toda mi vida, tomé la decisión final. Si Santiago y Ana Sofía venían mañana con la actitud de siempre, si llegaban exigiendo y faltándome al respeto, iba a mostrarles quién era realmente Dolores Esperanza Ramírez de González. Puse los documentos de Richard en un sobre manila, preparé una grabadora digital que el licenciado Castillo me había recomendado para tener registro de toda la conversación, y escribí un pequeño discurso en un papel que guardé en el bolsillo de mi vestido nuevo. El domingo iba a ser el día más importante de mis 68 años de vida. El día en que por fin iba a dejar de ser la madre sometida y me iba a convertir en la mujer empoderada que Esperanza quería que fuera. Mientras me preparaba para dormir, sonreí por primera vez en meses. Santiago y Ana Sofía regresaban mañana pensando que iban a encontrar a la misma Dolores de siempre. Pero la Dolores que los iban a recibir era una mujer completamente nueva, una mujer que tenía el poder de cambiar todas las reglas del juego. Y lo más hermoso de todo era que ellos no tenían ni la menor idea de lo que se les venía encima. El domingo llegó con un cielo despejado, como si hasta el clima supiera que este iba a ser un día histórico. Me levanté a las 7 de la mañana, desayuné tranquilamente, me puse mi vestido azul marino nuevo y me maquillé con cuidado. A las 4:30 de la tarde, todo estaba listo. La mesa del comedor tenía el sobre manila con los documentos de mi herencia, la grabadora digital escondida entre las flores del centro de mesa y mi celular con el número del licenciado Castillo en marcación rápida. Carmen estaba en su casa con el fotógrafo, lista para documentar cualquier cosa que pasara. A las 5:10 de la tarde, escuché el carro de Santiago estacionándose afuera. Mi corazón empezó a latir rápido, pero no de miedo, sino de emoción. Había esperado este momento durante años sin saberlo. Cuando abrí la puerta, la expresión de sorpresa en sus caras fue increíble. Ana Sofía me miró de arriba abajo y dijo: «¡Ay, Dolores! ¿Por qué tan elegante? ¿Tienes una cita?». Se estaba burlando de mí, como siempre. Santiago entró sin saludarme y se dejó caer en el sillón como si fuera su casa. «Mamá, Ana Sofía y yo estamos muy cansados del viaje. ¿Podrías hacernos un café y algo de comer? No alcanzamos a almorzar. ¿Podrías hacernos un café? Ni siquiera un «¿Cómo estás después del hospital?», ni un «perdón por no haber venido a verte». Directamente me estaban pidiendo que los sirviera. «Siéntense», les dije con una voz que yo misma no reconocí. «Tenemos que hablar de algo muy importante». Ana Sofía se acomodó en el sillón y sacó su celular. «Ay, suegrita, pero rápido porque tenemos que ir a recoger a los niños donde mi mamá. ¿De qué se trata? ¿Necesitas dinero para alguna medicina?». «¿Necesitas dinero para alguna medicina?», como si yo fuera una limosnera pidiendo caridad. «No, Ana Sofía, no necesito dinero. De hecho, quiero hablar justamente sobre dinero». Encendí discretamente la grabadora y saqué el sobre manila. «Quiero hablar sobre los 800,000 pesos que les he dado durante estos 12 años, sobre el hecho de que me abandonaron en el hospital y sobre el futuro de nuestra relación». Santiago se rió de manera muy desagradable. «Ay, mamá, ya empezaste con tus dramas. Nadie te abandonó. Estábamos de vacaciones, que tú misma pagaste, por cierto. Y sobre el dinero no eran préstamos, eran regalos.
Una madre no le cobra a sus hijos. Una madre no le cobra a sus hijos, repetí lentamente. Pero un hijo sí puede tratar a su madre como sirvienta. Ana Sofía levantó la vista de su celular por primera vez. Dolores, nadie te trata como sirvienta. Simplemente esperamos que contribuyas a la familia como cualquier abuela normal. Mi mamá cuida a mis sobrinos todos los días y nunca se queja. Tu mamá, les dije mientras abría el sobre Manila, no es millonaria en dólares como yo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago dejó de reírse. Ana Sofía guardó su celular lentamente. ¿Qué dijiste?, preguntó Santiago con una voz que ya no era burlona. Saqué los documentos de Richard Thompson y los puse sobre la mesa. Dije que soy millonaria en dólares. Heredé más de $1.400.000 de mi hermana Esperanza hace 5 años. En pesos mexicanos, más de 25 millones. Ana Sofía se puso blanca como papel. Eso es imposible. Tú vives de tu pensión. Nosotros te hemos estado ayudando económicamente. Me reí por primera vez en meses, una risa genuina y liberadora. ¿Ayudándome económicamente? Ana Sofía, yo les he dado 800,000 pesos en 12 años. Ustedes nunca me han dado ni 500 pesos para mis gastos. Santiago se levantó del sillón y se acercó a la mesa para ver los documentos. Sus manos temblaban mientras leía los papeles del Banco Americano. Mamá, ¿por qué nunca nos dijiste nada de esto? Porque mi hermana Esperanza me hizo prometer que solo usaría ese dinero para mi propia felicidad, no para seguir manteniendo a personas que no me valoraran. Y durante 5 años yo pensé que ustedes me valoraban. Me equivoqué. Ana Sofía se paró de un salto y por primera vez en años vi su verdadera personalidad sin máscaras. Esto es ridículo. Tú eres nuestra familia. Ese dinero es también nuestro. Nosotros somos tus únicos herederos. No, les dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Ustedes eran mis herederos. Ayer firmé un testamento nuevo, donde toda mi fortuna se destina a fundaciones de beneficencia para ayudar a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Santiago se puso rojo de ira. Mamá, no puedes hacer eso. Somos tu familia. Ese dinero nos pertenece por derecho. ¿Por derecho?, le pregunté. ¿Qué derecho? ¿El derecho de abandonarme en el hospital? ¿El derecho de usarme como sirvienta gratuita? ¿El derecho de excluirme de las celebraciones familiares? Ana Sofía empezó a caminar de un lado a otro como una fiera enjaulada. Dolores, tú estás loca. Nosotros te amamos. Todo lo que hemos hecho ha sido por amor. ¿Amor? Saqué mi celular y les mostré las fotos de Instagram de sus vacaciones en Cancún. Esto es lo que ustedes estaban haciendo mientras yo agonizaba en el hospital. Cócteles en la playa, cenas románticas, paseos en lancha. ¿En cuál de estas fotos veo el amor hacia la madre que está sufriendo sola? Santiago trató de cambiar de estrategia. Se acercó a mí con voz melosa, como cuando era niño y quería algo. Mami, yo sé que hemos cometido errores, pero podemos cambiar. Somos familia. La familia perdona. La familia perdona, repetí. Pero también la familia respeta, cuida, incluye, agradece. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste gracias por algo, Santiago? No pudo responder porque sabía que la respuesta era nunca. Ana Sofía se acercó a la mesa y empezó a hojear los documentos con desesperación. No me puedo creer que hayas escondido esto durante 5 años. ¿Sabes todo lo que podríamos haber hecho con ese dinero? ¿Todo lo que podríamos haber hecho? La miré fijamente. Ana Sofía, con ese dinero yo podría comprar 10 casas como la tuya en Polanco. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que lo único que me ha impedido ser feliz durante estos 5 años han sido ustedes. Santiago se puso agresivo. Mamá, si no nos dejas esa herencia, nunca más vas a ver a tus nietos. Te vamos a cortar completamente de nuestras vidas. Esa amenaza, que hace una semana me habría destruido, ahora me dio risa. Santiago,
Durante los últimos 2 años ustedes ya me han cortado de sus vidas. Solo me llaman cuando necesitan algo. Los nietos que tanto amo ya casi no me conocen porque Ana Sofía me ha ido alejando de ellos poco a poco. Ana Sofía perdió completamente el control. Eres una vieja egoísta y amargada. Por eso tu esposo se murió, para no aguantarte, y por eso tus propios hijos te abandonan. El silencio después de esa frase fue total. Santiago no la defendió, no me defendió a mí. Solo se quedó ahí parado, dejando que su esposa me insultara de la manera más cruel posible. Me levanté lentamente, caminé hacia la puerta y la abrí. Fuera de mi casa, los dos, ahora mismo. «Mamá, no puedes echarnos», gritó Santiago. «Esta conversación no ha terminado». Sí ha terminado. Les dije con una firmeza que no sabía que tenía. Y si no se van en este momento, voy a llamar a la policía para que los saquen por invasión de propiedad privada. Ana Sofía me miró con un odio que me helaba la sangre. «Te vas a arrepentir de esto, Dolores. Te vas a morir sola y amargada, y nadie va a ir a tu funeral». «Prefiero morir sola y en paz», le respondí, «que vivir rodeada de personas que me odian, pero necesitan mi dinero». Santiago trató un último intento desesperado. «Mamá, por favor, piénsalo bien. Si nos das aunque sea una parte de esa herencia, podemos empezar de nuevo. Podemos ser una familia feliz». Lo miré a los ojos, a mi hijo que había criado con tanto amor, y le dije la verdad más dolorosa de mi vida. «Santiago, una familia feliz se construye con amor, respeto y gratitud. Ustedes solo me han ofrecido explotación y desprecio. Es demasiado tarde para empezar de nuevo». Se fueron gritando amenazas, diciéndome que iban a demandarme, que iban a probar que estaba loca, que iba a pagar por lo que les estaba haciendo. Pero yo cerré la puerta, me recargué contra ella y por primera vez en años me sentí completamente libre. Carmen llegó corriendo 5 minutos después con las fotos que el señor Raúl había tomado. «Dolores», me dijo abrazándome, «estoy tan orgullosa de ti. Te viste increíble ahí adentro». Esa noche, revisando la grabación de toda la conversación, me di cuenta de que había hecho lo correcto. La verdadera Ana Sofía había salido a la luz, y Santiago había mostrado que era cómplice de todos los abusos. Pero lo más importante era que yo había recuperado algo que creía perdido para siempre: mi dignidad. Los días después de esa confrontación fueron como despertar de una pesadilla que había durado años. Por primera vez en mucho tiempo, me levantaba cada mañana sin esa sensación de vacío en el estómago, sin esperar llamadas que me pidieran favores, sin sentirme culpable por existir. El lunes en la mañana, Santiago me llamó como a las 10. Su voz ya no era agresiva, sino suplicante. «Mamá, Ana Sofía y yo hemos estado hablando toda la noche. Creemos que reaccionamos mal ayer. ¿Podemos venir a disculparnos?» «No, Santiago», le respondí con una calma que me sorprendió. Las disculpas que vienen después de descubrir que soy millonaria no son sinceras, son calculadas. «Pero mamá, somos familia. Podemos arreglar esto». La familia se arregla con cambios genuinos, no con palabras bonitas después de conocer mi situación económica. Necesito tiempo para decidir si quiero que ustedes sigan en mi vida. Colgué el teléfono y me sentí poderosa. Por primera vez en años, yo tenía el control de la situación. Ana Sofía intentó una estrategia diferente. El martes me mandó fotos de Emma y Tommy por WhatsApp con mensajes como: «Los niños te extrañan mucho, abuela», y «Emma pregunta por ti todos los días». Pero yo ya conocía sus manipulaciones. Esos niños habían estado prácticamente secuestrados de mí durante meses, y ahora que Ana Sofía sabía de mi dinero, súbitamente me extrañaban. El miércoles fui al despacho del licenciado Castillo para revisar todas las implicaciones legales de mi nueva situación. «Señora Dolores», me dijo, «quiero que sepa que lo que usted hizo el domingo fue increíblemente valiente. He visto muchos casos de abuso familiar y muy pocas personas tienen el coraje de ponerle un alto. Ese mismo día hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a una agencia de viajes y reservé un boleto de avión para la siguiente semana.
Iba a ir a Italia, un sueño que había tenido desde joven, pero que nunca pude cumplir, porque siempre estaba gastando mi dinero en otros. Carmen me acompañó a comprar maletas y ropa nueva. Dolores, me dijo mientras probaba un vestido hermoso en Liverpool, te ves 20 años más joven desde el domingo. Es como si hubieras recuperado la luz en los ojos. El jueves, Emma logró llamarme desde el teléfono de una amiguita en la escuela. Abuela Dolores, me dijo con su vocecita, mamá dice que estás enojada con nosotros. ¿Ya no nos quieres? El corazón se me partió, pero entendí que no podía permitir que usaran a una niña de 5 años para manipularme. Emma, mi amor, yo te amo muchísimo a ti y a Tommy, pero los adultos a veces tenemos problemas que resolver. Cuando todo esté arreglado, nos vamos a ver otra vez. ¿Promesa de abuela? Promesa de abuela, mi cielo. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo importante. Yo no podía cortar completamente a Emma y Tommy de mi vida, porque ellos eran inocentes, pero tampoco podía permitir que Ana Sofía y Santiago siguieran usándolos como armas emocionales. El viernes tomé una decisión que me dio mucha paz. Llamé al licenciado Castillo y le pedí que redactara un documento legal donde me establecía un fondo de fideicomiso para la educación universitaria de Emma y Tommy. Cada uno recibiría $100,000 cuando cumpliera 18 años, pero solo si mantenían una relación directa conmigo, sin intermediarios manipuladores. Es una decisión muy sabia, me dijo el licenciado. Usted está protegiendo a sus nietos sin permitir que los padres se beneficien de su generosidad. El sábado, Ana Sofía apareció en mi puerta con Emma y Tommy. Dolores, me dijo con una sonrisa que parecía pintada, los niños querían venir a verte. Hemos estado reflexionando sobre todo lo que pasó y queremos que sepas que valoramos todo lo que has hecho por nosotros. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua de antes. Ana Sofía, me da mucho gusto ver a los niños, pero esta visita la voy a manejar yo. Puedes irte y regresar en 2 horas. ¿Cómo que irme? Son mis hijos. Y yo soy su abuela, y durante años tú controlaste cuándo y cómo podía verlos. Ahora las reglas cambiaron, o aceptas mis condiciones o no hay visita. Ana Sofía se fue echando chispas, pero dejó a los niños. Durante esas 2 horas jugué con Emma y Tommy, como no había podido hacerlo en meses. Les conté que me iba a ir de viaje a Italia. Les mostré fotos de los lugares que iba a visitar. Y les prometí que les traería regalos muy especiales. Abuela, me preguntó Tommy, ¿por qué mamá dice que ya no vas a poder comprarnos cosas? Esa pregunta me confirmó que Ana Sofía ya les estaba metiendo ideas en la cabeza a los niños sobre mi dinero. El domingo, exactamente una semana después de la confrontación, Santiago vino solo a mi casa. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido bien en días. Mamá, me dijo, Ana Sofía está desesperada. Dice que si no arreglamos esto contigo, vamos a tener problemas económicos muy serios. Aparentemente, ella había hecho planes financieros contando con tu herencia. ¿Qué tipo de planes? Le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Bueno, ella quería que compráramos una casa más grande. Estaba viendo coches nuevos y había estado calculando cuánto nos tocaría cuando ya no estuvieras. Cuando ya no estuviera. Mi propia nuera había estado planeando mi muerte para heredar mi dinero. Santiago, le dije, ¿tú sabías de estos planes de Ana Sofía? Se quedó callado durante varios minutos, y eso me dio la respuesta que necesitaba. Está bien, le dije finalmente. Voy a darte una oportunidad de demostrarme que realmente quieres cambiar. Voy a estar en Italia durante 3 meses. Cuando regrese, si ustedes han reflexionado genuinamente sobre su comportamiento, podemos intentar reconstruir nuestra relación poco a poco, pero con mis reglas, no con las de Ana Sofía. Santiago se aferró a esa esperanza como un náufrago a una tabla. Sí, mamá, sí. Vamos a cambiar, te lo prometo. 2 días después, estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México con mis maletas nuevas, mi pasaporte en la mano y una sonrisa que no podía borrar de mi cara.
Carmen me acompañó hasta la puerta de abordaje. Dolores, me dijo abrazándome, estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Tu hermana Esperanza te está cuidando desde el cielo. Durante el vuelo a Roma, mientras veía las nubes desde la ventanilla, pensé en todo lo que había pasado. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado algo mucho más valioso: mi dignidad, mi independencia y la certeza de que valía más de lo que yo misma había creído durante años. En Italia, descubrí una versión de mí misma que no sabía que existía. Visité museos, caminé por ciudades medievales, comí en restaurantes elegantes, conocí gente maravillosa. En Florencia, me inscribí en un taller de pintura. Algo que había querido hacer desde joven, pero nunca había tenido tiempo, porque siempre estaba cuidando a otros. También conocí a Giuseppe, un viudo italiano de 72 años, que me enseñó que el amor en la madurez puede ser dulce y respetuoso. No me enamoré perdidamente, pero redescubrí que podía ser una mujer interesante e inteligente, no solo una madre útil. Desde Italia les mandé postales a Emma y Tommy, y videos míos visitando lugares increíbles. Quería que supieran que su abuela era una mujer aventurera y valiente, no la señora triste que Ana Sofía quería que creyeran que era. A los 2 meses de estar en Europa, recibí una llamada de Santiago. «Mamá», me dijo, «Ana Sofía y yo nos estamos divorciando». No me sorprendió. Una relación basada en la explotación de otros no podía sobrevivir cuando se acababa la fuente de explotación. ¿Y los niños?, le pregunté. «Vamos a tener custodia compartida. Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que me dijiste. Tienes razón. No fui un buen hijo. Me dejé manipular por Ana Sofía, pero también tomé mis propias decisiones egoístas». Era la primera vez en años que Santiago tomaba responsabilidad por sus acciones sin echarle la culpa a otros. Cuando regresé a México 3 meses después, era una mujer completamente transformada, bronceada, relajada, llena de historias y experiencias, con una confianza en mí misma que nunca había tenido. Santiago vino a buscarme al aeropuerto solo, con Emma y Tommy. Los niños corrieron hacia mí gritando «¡Abuela!» y por primera vez en años pude abrazarlos sin sentir la mirada controladora de Ana Sofía. «Mamá», me dijo Santiago mientras manejaba hacia mi casa, «quiero que sepas que he estado yendo a terapia. Estoy aprendiendo a ser mejor persona y mejor padre. No te voy a mentir diciéndote que todo va a cambiar de la noche a la mañana, pero quiero intentarlo». «Está bien», le dije, «pero esta vez vamos a ir paso a paso, con honestidad y respeto mutuo». Ahora, 6 meses después de aquella noche terrible en el hospital, mi vida es completamente diferente. Santiago y yo estamos reconstruyendo nuestra relación lentamente, con límites claros y respeto mutuo. Veo a Emma y Tommy 2 veces por semana, y ellos saben que pueden contar conmigo, pero también saben que su abuela tiene su propia vida y sus propias aventuras. Ana Sofía intentó acercarse a mí hace un mes, después de que su divorcio se finalizó y descubrió que tendría que trabajar mucho más duro para mantener su estilo de vida. Pero yo ya no soy la mujer que se dejaba manipular por lágrimas falsas y promesas vacías. Con mi herencia he ayudado a 3 fundaciones que apoyan a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. He viajado a 6 países. He tomado clases de pintura y francés, y he conocido amigas maravillosas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellas. El mes pasado compré un departamento pequeño, pero hermoso en la Roma Norte, y estoy pensando en vender la casa grande de Del Valle. Ya no necesito tanto espacio para almacenar recuerdos dolorosos. Giuseppe viene a visitarme el próximo mes, y estamos planeando un viaje juntos a Grecia. A los 69 años, estoy viviendo la vida que siempre quise, pero nunca me había permitido tener. Lo más importante que aprendí es que el amor verdadero nunca te pide que renuncies a tu dignidad. El amor verdadero te celebra, te incluye, te agradece y te respeta. Todo lo demás es manipulación disfrazada de cariño.
Si estás viviendo una situación similar a la que yo viví, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder. No importa la edad que tengas, no importa cuántos años hayas dedicado a personas que no te valoran. Siempre puedes elegir vivir con dignidad. ¿Qué harías tú en mi lugar si descubrieras que tu familia te ha estado utilizando durante años? ¿Has pasado por algo similar con hijos ingratos o familiares manipuladores? Comenta abajo tu experiencia, porque estoy segura de que muchas mujeres necesitan escuchar que no están solas en esto. Y recuerda, como me dijo mi hermana Esperanza antes de morir, Dolores, tu felicidad no depende de hacer felices a otros que no te valoran. Tu felicidad depende de valorarte a ti misma. Hoy puedo decir con orgullo que por fin aprendí esa lección. Y mi vida nunca ha sido más hermosa.